La Guajira, Facultad de Ciencias de la Educación, primer semestre, en el programa de licenciatura en Educación Infantil. Mi grupo está conformado por Charit Andrea Parra, Alejandra Sierra García y mi persona, Kaira Terán Lázaro. Hoy le venimos a hablar sobre la estructura de un texto académico. En este tema que vamos a abordar, le venimos a hablar primero sobre qué es un texto académico. Principalmente, los textos académicos son elaboraciones intelectuales que abordan un tema particular o profundizan en él, y lo hacen de una manera formal. El ámbito donde se emplean los textos académicos es la academia, es decir, aquellos espacios donde se adquieren y difunden conocimiento formal sobre determinada disciplina. Los autores de este tipo de textos suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. Cuando hablamos de los textos académicos, se entiende por texto académico aquel que se propone la comunicación de un saber científico disciplinar, para lo cual emplea los modos discursivos de la exposición, la explicación y la argumentación. Pero además lo que lo caracteriza puntualmente en su uso y circulación en las instituciones educativas, porque van derivados de un ejemplo de las exposiciones, las explicaciones y la argumentación. En los géneros académicos, las tesis, los informes, los proyectos científicos, las monografías, los ensayos, los resúmenes, las ponencias, los parciales, los trabajos prácticos, las fichas, las reseñas, los comentarios de los textos, los registros y apuntes de clases son algunas de las formas que asumen los géneros académicos escritos. En cuanto a los géneros académicos orales, podemos mencionar los exámenes orales, clases expositivas, las entrevistas, los debates, las ponencias y conferencias, entre otros. Los distintos tipos de textos académicos son utilizados no solo en las actividades de enseñanza y de investigación, sino que también son textos académicos en los procesos, las tareas y textos que realizan los alumnos. En ese caso, sus resúmenes, trabajos prácticos y monografías, parciales, exámenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. Más adelante le abordaremos sobre este tema, ejemplo de las estructuras de textos académicos. Encontramos las características que deben ser pertinentes, es decir, debe ser oportuno, debe ser programático, es decir, debe seguir un orden para su realización, debe ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. También debe ser argumentativo, debe explicar el porqué de las afirmaciones que se hacen, debe basarse en consulta de fuentes académicas confiables para el tratamiento de los temas, debe ser claro y preciso, emplear lenguaje formal en su redacción. En este tipo encontramos las características de un texto académico. Se caracterizan por propósito, que es demostrar conocimientos, exponer resultados de un trabajo u otros, en el énfasis en el tema propuesto que vayamos a proponer, el contenido que proveniente de otros textos y el lenguaje objetivo, léxico, preciso y específico, registro formal, el destinario que debe ser el profesor o el tribunal, etc. En lo que encontramos de las características de estos temas, de estos textos académicos, la estructura de los textos académicos, encontramos las características que suelen ser, como lo venía diciendo ahora, son características del discurso académico, que entre otras características que encontramos en el discurso académico es la intertextualidad, es decir, la presencia de relaciones y entramados que se tejen entre los textos. Si bien es un rasgo común a todo género discursivo, la intertextualidad se encuentra particularmente presente en el académico.
Los textos científicos toman como punto de partida investigaciones y estudios ya publicados, ya sea para acordar o desestimar sus posturas. Entre los tipos de textos académicos que encontramos es el abstracto. El abstracto resumen tiene la función de sintetizar otros textos. Hay dos tipos de abstractos: aquellos que sintetizan un artículo representativo, y el género académico se conforma de textos especializados que circulan en el ámbito científico y que por lo tanto guardan ciertas características comunes. El objetivo principal del texto académico es comunicar un descubrimiento científico. En los formatos o esquemas organizacionales que ayudan a la eficacia comunicacional son los rasgos definitorios de los textos académicos científicos. El alto grado de convencionalidad responde fundamentalmente a dos hechos. Primero, los hablantes relacionan las formas textuales con determinados contenidos y, en un procedimiento inverso, adscriben los temas a determinados géneros. Segundo, la organización en sesiones evidencia los pasos, momentos, contextos y procedimientos usados en el proceso de la investigación. Se trata entonces de estrategias discursivas, de herramientas formales del lenguaje para enmarcar las proposiciones. En este caso podemos llamar texto académico a cualquiera de las producciones orales, escritas, audiovisuales, etcétera, que tienen lugar en el marco de las actividades científicas y universitarias, que responden típicamente a la intención básica de producir o transmitir conocimientos sistemáticos de alcance social y cuyos destinarios son los miembros de las distintas comunidades científicas y universitarias a nivel local, nacional o transnacional. Un artículo, por ejemplo, un artículo de una revista especializada en alguna disciplina, una clase magistral de apertura de un curso universitario, un trabajo de grado o de acceso, una ponencia en jornada de investigación o un registro documental en video acerca de un hecho bajo estudio, etc. No serían en cambio textos académicos cosas como las películas de las salas de cine o TV, las obras literarias, los documentos religiosos, las alusiones políticas, las comunicaciones cotidianas, etc. En síntesis, si presuponemos una definición ordinaria de lo académico como un ámbito particular en que se desarrollan actividades de producción y transmisión de conocimiento institucionalizado, entonces serán textos académicos todos aquellos productos comunicativos físicamente perceptibles o leíbles. Académico encontramos lo que se componen de tres partes: la introducción, el cuerpo y el cierre. En la introducción encontramos el autor presenta el tema sobre el cual va a tratar, hacer su declaración de intenciones, etc. Es decir, de esta primera parte del documento que el lector se forma una idea del texto que tiene en las manos y puede decidir si le interesa o no. Él debe leerlo o no, si debe leerlo completo o no. Al momento de estructurar un texto académico, un ejemplo, pese a que la universidad, un ejemplo, debemos escribir diferentes tipos de textos, ya sea de informes, bibliográficos, trabajos de investigación, ensayos y otros. Las instrucciones de los escritos académicos cuentan con elementos relativamente estables, los que cumplen funciones específicas de modo que podamos cumplir nuestro propósito comunicativo. Otros elementos sería una descripción del tema en el que se enmarca el texto. Esta operación permite insertar la temática trabajada en un contexto específico del conocimiento, la indicación de un vacío en el conocimiento relativo del tema o aspecto no explorado de que el texto intenta resolver. Claramente en la estructura del texto, a lo que nos derivamos
importante para el manejo de que esta es la primera parte que debemos complementar la presencia de la fundamentación, que es lo primordial de la introducción. Toda propuesta debe tener un sentido, un problema que le dio origen, un porqué. Por ello, el autor de dicho trabajo debe responder a este interrogante con el objeto de ubicar al lector o evaluarlo. El cuerpo. Este está conformado por el problema a estudiar, constituye el elemento central y es donde se concentra la información y la argumentación del texto. El análisis de la información se estructura en capítulos que responden a los ejes temáticos del trabajo. Los capítulos, a su vez, suelen organizarse en apartados para facilitar tanto la lectura como la formulación del desarrollo del texto. Esto debe ser redactado en forma clara, concisa, lógica y ordenada, con una presentación que capte el interés del lector. Todo argumento, hallazgo, enunciado debe estar adecuadamente fundamentado. Estos párrafos contienen los propósitos, los métodos, la revisión bibliográfica, análisis de datos, hechos o información, los resultados y su valoración. Pero el párrafo incluye un solo tema y requiere la sangría para ser identificado. Todo lo anterior es importante para tener una buena organización y exponer los resultados de un buen trabajo. El cierre, por último, incluye las conclusiones del trabajo, las recomendaciones. Al igual que la introducción, se caracteriza por un texto breve y esquematizado. Constituye un recurso organizador de todo el contenido del trabajo. El cierre presenta los resultados del análisis y es donde se registran los nuevos conocimientos. Asimismo, proyecta la información hacia el futuro, ya que permite la preparación de nuevas investigaciones y, en el caso de los informes técnicos, las recomendaciones o conclusiones finales. Todo lo anterior se presenta en un resumen mostrando los resultados de nuestro propósito. En el texto académico se utilizan algunos recursos, como lo son definiciones. Se selecciona una entre varias definiciones de un mismo concepto que sirve para fortalecer nuestros argumentos o para señalar el más adecuado a nuestras ideas. Se encuentran las comparaciones, se establece una diferencia entre dos o más elementos, uno real y uno evocado. Traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación. Esos elementos aparecen unidos por un nexo, es decir, se encuentran unidas como parecido, igual, mayor que. También encontramos las analogías. Es un recurso que se fundamenta en la comparación por semejanza entre dos o más estructuras. También encontramos las ejemplificaciones, pasa de un caso particular a uno generalizado, a partir del caso que se busca mostrar la estructura o la ley que éste revela. Se encuentra el recurso de tecnicismo. En el texto académico, este se enfoca en el vocabulario propio de alguna disciplina o técnica. Y por último, que son las citaciones, se muestra a un autor en el propósito del discurso del trabajo. En este caso, sería en el texto académico. Clasificación de los textos académicos. Los textos académicos se clasifican en trabajos de divulgación. Estos trabajos se realizan con la intención de difundir los resultados obtenidos a través de una investigación, proponiendo la discusión en torno a los mismos y generar intercambios con otros actores del ámbito académico. Los principales textos de este tipo serían las monografías, los artículos científicos y las ponencias, aunque también podrían incluirse los ensayos científicos. Otra clasificación de este tipo de textos son los trabajos de grado o competencia profesional, que son aquellos que se realizan en el marco de un requerimiento para obtener un título de grado o para ascender profesionalmente. Dentro de esta organización académica se encuentran los trabajos de pregrado, posgrado y las tesis. Los trabajos aplicados al proceso de investigación. Todo trabajo científico académico debe ser resultado de una investigación más o menos extensa. La producción de ciertos documentos, por lo general escritos,
que le dan soporte y que les son propios. Puede ser un proyecto de investigación. Se consideran textos académicos el resumen, el informe, la reseña, el ensayo, la monografía, la tesis y el libro. En el resumen, es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. El informe es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar información a nivel más allá de una organización. La reseña es un escrito donde se informa sobre el contenido de una obra. Es un texto expositivo. Se suele usar para referirse a un acto cultural o deportivo. El ensayo es un texto de prosa que explora, analiza e interpreta y evalúa un tema en específico. La monografía es un documento que trata un tema en particular porque está dedicado a utilizar diversas fuentes de autores. La tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada. Y el libro es una obra de gran extensión publicada en varias unidades independientes llamados tomos o volúmenes. Un ejemplo de textos académicos es la monografía. Como pueden ver, ahí está hablando de las células. En la introducción es el párrafo que ven al inicio que está hasta la palabra pequeña. Ahí se está planteando la idea principal sobre lo que es la célula. En el cuerpo comienza desde la palabra la célula hasta la palabra orgánicos. Ahí está desarrollando las ideas que sustentan la introducción. Y el cierre comienza desde las partes de los protoplasmas hasta la palabra pertenezcan, que ahí se da conclusión al tema. Uno de los autores de las personas que habló sobre los textos académicos, expresó su punto de vista, es Casani 2000, que caracteriza los textos académicos como referencias y representativos y menciona que su finalidad es transmitir un conocimiento. Tapia y Arancibia 2003 los define como discursos elaborados que contienen lenguaje formal, objetivo y léxico, tienen un lenguaje técnico y tienen coherencia. Si quieres conocer más acerca de estas informaciones sobre qué es un texto académico, cuál es su estructura y todo lo relacionado con él, pueden consultar a las siguientes bibliografías. Muchas gracias.